rechaza los principios, ¿no?, del orden liberal post-1945. Comercio libre, multilateralismo, derechos humanos, etc. Trump en su discurso de pose dice que desde este momento para adelante es America First, ¿no? Y como muchos dicen, America First, America Alone, America Last, ¿no? América primero, América solo, América último. Y voy a saltar un montón de ejemplos, ¿no?, de los tropiezos y desastres, ¿no?, de Trump en materia de política exterior, pues yo sé, porque yo leo los diarios argentinos con bastante frecuencia, ¿no? La Nación, Página, Clarín, El Estadista, Anfibia, etc. Y sé que también muchos de ustedes leen el New York Times, el Washington Post, ven CNN, etc. Entonces, simplemente como listado, mencionaría muy rápidamente, bueno, el cambio de prioridades que se ve en el presupuesto. Entonces, yo creo que es parte del proyecto ideado por Steve Bannon, ¿no?, el campeón del alt-right, ¿no?, para lo que él llama la desconstrucción del Estado administrativo. Bueno, en cuanto a política exterior, propone algo inédito, cortes de 30% en el presupuesto del Departamento de Estado, mientras que sube, ¿no?, la plata en 10% para el Pentágono. Eso es parte de una militarización creciente no solo de la política exterior, sino de los propios cargos del alto mando en el gobierno. Creo que es interesante que hasta el general Mattis, ¿no?, el secretario de Defensa, ha criticado abiertamente estas prioridades y dice muy gráficamente: si no me financias adecuadamente el Departamento de Estado, entonces yo, o sea, el Pentágono, necesito comprar más municiones para las Fuerzas Armadas. Tema de alianzas, muy obvio, ¿no?, que ha criticado la OTAN, la Unión Europea, ha creado conflictos con el G7, el G20, dejando aliados clave, desorientados y a la defensa. Canceló el TPP, ¿no?, el Pacto Transpacífico, que más allá de las críticas que se puede hacer, ¿no?, a ese tipo de pacto comercial, ha dejado en la mano a los aliados asiáticos y latinoamericanos, abandonando la cancha, digamos, para China proponer su propio plan, ¿no?, el camino de seda, etcétera, con inversiones superando los $1 billón, ¿no?, en obras de infraestructura en más de 60 países. Creo que fue el Economist que dijo al respecto que Trump es China's chump. Entonces, una especie de bobo, idiota útil, ¿no?, de China. Cuestionó el TLC, ¿no?, el NAFTA con México y Canadá, y hasta ha dejado abierta la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio para proseguir con acuerdos bilaterales, país por país, que obviamente serían en muchos casos acuerdos sumamente asimétricos a favor de Estados Unidos. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, porque no le da ningún valor a las instituciones de governance global.
delegó responsabilidad directa al Pentágono para la guerra contra el terrorismo, el Estado Islámico, etc., mientras simultáneamente crea confusión y agrava el conflicto con Irán, exacerbó el conflicto entre Qatar y Arabia Saudita, Egipto y otros estados suní, en fin. El manejo muy errático, para decirlo menos, del conflicto con Corea del Norte. Y, por supuesto, hay que mencionar el llamado bromance, ¿no? De Trump con Putin, ¿no? Y las fuertes sospechas de corrupción financiera, colusión clandestina y tal vez ilegal entre Rusia y la campaña de Trump. Y finalmente el famoso concepto de soft power, ¿no? El poder blando. Según un survey reciente del Pew Research Center, en 37 países encontró una caída vertical, ¿no? De percepciones favorables a Estados Unidos. A final de la presidencia de Barack Obama, 64%, ¿no? En estos 37 países tenían una imagen positiva de Estados Unidos. Ahora es 49 y seguramente cayendo. En Alemania, solo 11% confía que Trump haría lo cierto. En México, ninguna sorpresa, mi esposa es mexicana, solo 5% apoya a Trump versus 49% a favor de Obama. Y el punchline, ¿no? Es solo en Rusia y Israel que hay una percepción más favorable de Trump que a Obama. Bien. Creo que es interesante, tal vez volviendo un poco más al macro, pensar el futuro de la llamada gran estrategia norteamericana en función de 3 posibles escenarios identificados, ¿no? En un informe reciente de la RAND Corporation, ¿no? El primer escenario es de nación indispensable. Entonces la RAND observa que en un orden internacional sin la primacía de Estados Unidos, que una opción, un escenario que podría, según las teorías más mainstream, ¿no?, desembocar en una conflictiva y tal vez violenta transición de poder. Y por lo tanto, en este escenario, Estados Unidos debe comprometerse con la restauración del mundo unipolar, la manutención de su liderazgo político y militar, y debe estar dispuesto de arcar con los costos, ¿no?, del orden liberal, sistema de alianzas, etc. Bueno, creo que queda obvio que a Trump le gusta cosa que habla de primacía y de poderío militar, pero en su visión suma cero y transaccional, ¿no?, del mundo, de ninguna manera Trump aceptaría pagar los costos económicos del liderazgo. En el segundo escenario, según la RAND Corporation, llama América ágil, ¿no? En este escenario, Estados Unidos rechaza como insustentable los costos del estatus de nación indispensable. En cambio, este proyecto sería una especie de ayornamiento creativo, ¿no?, por parte de Estados Unidos para competir más exitosamente en un mundo cada vez más
globalizado, con un orden competitivo y multipolar. Estados Unidos no sería la potencia dominante, pero sí buscaría como objetivo fundamental mantenerse competitivo económicamente y al mismo tiempo menos proclive a la intervención militar. Y habría que fortalecer el sistema de alianzas, promover reformas, ¿no?, de las instituciones de governance global, justamente para asegurar la plena inclusión, ¿no?, al orden liberal, ¿no?, de China, India y otras potencias emergentes. Bueno, creo que por lo menos en base a lo que hemos visto en los primeros 6 meses, es obvio que este escenario tampoco sería compatible con la visión de Trump. Y el tercer y último escenario de la RAND llama Come Home America. Sería un escenario, ¿no?, de renacimiento doméstico y un repliegue frente a un mundo lleno de amenazas. El objetivo sería evitar lo que se llamaba hace décadas, ¿no?, el imperial overstretch, ¿no?, la sobreextensión imperial que muchos ven como la pata o el lado problemático débil, ¿no?, de la hegemonía norteamericana. Bueno, haciendo un acto de fe, en una visión idealizada, benévola y muy generosa, este proyecto podría ser próxima a una gran estrategia de America First. Bueno, profundizando un poco al principio del año, pensando en una línea similar a este tercer escenario de Come Home America, de la RAND, el muy conocido realista, profesor de Harvard, Steve Walt, decía encontrar elementos positivos, ¿no?, en la presidencia de Trump. Y sin entrar en detalle, rápidamente, no en tanto, Walt llega a la conclusión de que Trump no era ni realista ni practicante del realpolitik. Al contrario, Walt dice que Trump juega un partido de estrategia internacional como un novato entre expertos supercapos. Entonces, el verdadero realismo obviamente enfatiza la construcción de equilibrios de poder favorables y el cauteloso manejo de alianzas. Trump ni remotamente entiende esto. Y Trump prefiere un departamento de Estado despoblado, desfinanciado, al mismo tiempo que tolera o hasta promueve, ¿no?, el nepotismo con su hija Ivanka y el yerno Jared Kushner ocupando cargos clave en la Casa Blanca, a pesar de su falta total de cualquier preparación. Y claro, no abre mano de su principal instrumento, ¿no?, el Twitter, que opera sin ningún filtro. Nos sorprende entonces que Steve Walt compara a Trump con un rinoceronte borracho. Bueno, para concluir con estas ideas casi aleatorias, tal vez, o especulaciones sobre Trump y el futuro del orden liberal, quisiera rápidamente delinear 5 puntos. Primero, y
el más ligero, digamos. Si todo lo anterior fuera más o menos cierto, o por lo menos no muy equivocado, entonces podríamos concluir que aquellos que desean lo peor para los Estados Unidos deberían estar muy satisfechos con Trump, que no podrían escoger un presidente mejor que Trump para erosionar los fundamentos del orden liberal. Segundo, por otro lado, tal vez podríamos concluir que realmente no es para tanto, que Trump no será reelecto en el año 2020 y hasta podría enfrentar un proceso de impeachment por su colusión con Putin y por varios posibles crímenes financieros. Varios analistas han hablado recientemente hasta de un desenlace en que Trump, frente a todo esto, renuncia, claro, culpando sus varios enemigos reales y imaginarios. Bueno, entonces su impacto tal vez sería pasajero, las consecuencias peores rápidamente superadas, ¿no?, por futuras administraciones, seguramente o supuestamente más moderados y por lo menos más competentes. En fin, no es para tanto. Como en Macbeth, la presencia de Trump sería solo un cuento dicho por un idiota lleno de sonido y furia que no significa nada. Ojalá que fuera apenas esto, pero no lo creo. Tercero, pensando en las consecuencias posibles o probables de Trump en el corto, mediano y largo plazo, creo que la literatura de relaciones internacionales y de política exterior identifica varios factores como fuentes de la continuidad en la política exterior. Factores que son clave para la credibilidad, legitimidad doméstica y internacional, que se ven muy erosionados por Trump. Sobre todo creo que hay creciente debilidad de los checks and balances, frenos y contrapesos, mayor polarización partidista, distancia ideológica entre los dos grandes partidos y también entre el electorado. Y según la teoría y las evidencias empíricas disponibles, estos factores significa mayor probabilidad de grandes y erráticos virajes en materia de política exterior, como ya hemos visto tal vez en apenas 6 meses de Trump. Y peor, algunos especialistas, colegas académicos, advierten que estos factores negativos para un liderazgo legítimo en el plano internacional podrán durar más allá de Trump, sea su mandato de 4 o 8 años o impeachment o renuncia. Así los futuros presidentes norteamericanos, por causa de Trump, probablemente serán vistos como interlocutores menos creíbles y menos confiables, tanto por los aliados como por los adversarios. De nuevo, el legado de Trump no será, por lo menos en mi opinión, apenas sonido y furia. Y 4, quisiera citar nuevamente a John Eikenberry, ¿no?, el teórico, ¿no?, del orden liberal, quien ha dicho recientemente que los imperios, ¿no?, de la antigua época, como los de la era moderna, normalmente encuentran su fin a través de asesinatos, en la vieja época,
o en guerras, en época más contemporánea, no a través del suicidio. En la misma línea, en fin, yo creo que probablemente futuros historiadores y analistas, sí, ya estoy terminando, futuros historiadores y analistas de relaciones internacionales van a quedarse entre abismados y maravillados con Trump y podrán interpretar su presidencia como una extraordinaria rendición o entrega voluntaria de poder y influencia. Bueno, estoy un poco cargando las tintas y normalmente en el mainstream académico todas estas posibilidades o probabilidades son vistos como algo negativo y peligroso. En fin, si Estados Unidos es el linchpin, es el líder, ¿no?, necesario para la manutención del orden liberal, si se debilita o desaparece, bueno, viene el caos y el desorden, supuestamente. Pero me imagino que tal vez algunos de ustedes piensan que, bueno, que sería una oportunidad. Tal vez colegas en Europa y mismo algunos, todavía una minoría de analistas en Estados Unidos, podrían pensar que analíticamente, dejando de lado, ¿no?, los posibles perjuicios, ¿no?, que analíticamente no tienen por qué necesariamente ser algo negativo, que podríamos contemplar el declive de Estados Unidos, el deterioro o el fin del orden liberal como algo positivo, ¿no?, para un posible ayornamiento del orden internacional más equilibrado, más democrático, etcétera. Pero como varios, ¿no?, de los grandes pensadores en la historia han observado, en el interregnum suele ocurrir, ¿no?, tragedias, no solo farsas, sino tragedias, etcétera. Entonces, pensando un poco más en el plano académico, teórico, tal vez estos años de Trump van a exigir, ¿no?, un giro teórico importante en la teoría de las relaciones internacionales, con la necesidad de nuevos paradigmas que nos permiten entender mejor, ¿no?, las posibilidades positivas, si es que las hay, abiertas por Trump en un orden post-primacía. No sé, sería interesante como un gancho tal vez para la discusión. Bueno, muchas gracias por su paciencia con mi castellano también algo deteriorado, ¿no? Y, en fin, me interesa saber qué piensan de las provocaciones. Solo una nota final. Originalmente